Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy, el Evangelio nos da un ejemplo de cómo vivir con entusiasmo y muchas veces es un tipo de ingrediente que le falta a la vida. Hoy yo te invito a que escuches con atención esta reflexión y así podamos desarrollar esa gracia, ese don del entusiasmo en nuestras vidas. Nuestra lectura está tomada de Marcos capítulo 3, versículo 7 al 12. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a los pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía al principio, yo creo que los entusiasmos a veces nos pueden llevar a confusiones, ¿verdad? Por otra parte, también qué fácil es manipular las multitudes que a veces están entusiasmadas por algo. Basta que surja una voz que diga por aquí para que todos a un solo ritmo corran en esa dirección. O que me dicen de las manifestaciones que a veces tienen consecuencias que no somos capaces de prevenir. Cuando una multitud entusiasmada se ciega ante un evento y no sabemos cómo va a terminar, o a veces cuando esa multitud se deja llevar por la violencia. Es muy interesante que sepamos manejar el entusiasmo en nuestras vidas. Es muy importante, porque esto puede hacer referencia a muchas cosas en la vida. Un entusiasmo por la amistad con alguien algunas veces puede llevar a confusiones donde no sabemos qué es realmente la verdadera amistad o las pasiones que pueden desbocar. No podemos cegar en nuestro entusiasmo y realmente no llegamos a aceptar lo verdadero, lo mejor de un mensaje o de un aspecto religioso. Entonces, estos entusiasmos, si no los sabemos controlar, pueden desembocar en fanatismos que no llevan en sí mismo a la verdadera paz del espíritu. No quería Jesús que fuese ese el camino de los que lo seguían, que se convertían o que querían ser sus discípulos. En el Evangelio vemos con frecuencia esas multitudes que acuden de todas partes y quieren encontrarse con Jesús porque quieren escucharle y quieren tener esperanza y también paz en sus corazones, pero muchas veces solo buscan a la persona que milagrosamente nos libre de todos nuestros males, pero no dejando de que se liberen en verdad sus corazones. De ello nos está hablando hoy el Evangelio. Dice que al enterarse de las cosas que hacía Jesús, acudían mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea y Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Y sabían y querían, pues habían enterado de su fama, de cómo curaba a muchos y aquellos que sufrían, y cómo los que al tocarlo alcanzaban esa sanación, ¿verdad? Al principio hay unas prevenciones que podríamos llamar de orden público o de protección civil, empleando algún tipo de lenguaje en nuestro tiempo.
porque encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca para que no lo fueran a aplastar. Pero pronto vemos que Jesús quiere hacerles reflexionar en algo más. No dejaba que los que habían sido curados de los espíritus inmundos divulgaran lo que Jesús hacía en ellos y que dijeran que era el Hijo de Dios o que era Jesús. Se los prohibía a él y les decía severamente que no se lo dijeran a nadie. Esto es lo que llamamos el secreto mesiánico. Entonces Jesús no busca que sus seguidores sean simplemente esos entusiastas que buscan los milagros. Él quiere y ha venido a anunciar la llegada del reino de Dios, que todo va a comenzar desde la conversión de los corazones. Que los milagros no se pueden realizar en mi vida si yo no tengo una conversión de corazón, un cambio de vida. Mientras no haya esa conversión en el corazón, no habrá un verdadero seguimiento de Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestra manera de seguir a Jesús? ¿Partiremos en verdad de esa conversión de los corazones? Bien conocemos nuestra realidad, hermanos, que en cierto modo es tan variada. Somos dados a movernos solamente desde las cosas extraordinarias y fácilmente nos entusiasmamos con hechos milagrosos. Ha seguido siendo así a pesar del cambio de los tiempos, sin quitarle el valor que esos lugares pudieran tener, ya digamos basílicas, visitar a vírgenes, de eso que puede movernos a nuestra conversión, pero qué fácil somos para correr de acá para allá, buscando santuarios, lugares que encontremos más milagrosos, y seguimos buscando ese milagro que decimos fortalezca nuestra fe. Nos entusiasmamos en manifestaciones multitudinarias en torno a una imagen sagrada, y eso es muy bueno, no me lo tomen como algo de crítica, pero quizá no somos capaces de abrir con el mismo entusiasmo los oídos del corazón para escuchar la llamada del Señor a una vida mejor, a una vida más santa, a una vida más tranquila, a una vida más entregada, cuidando que no caigamos en los pendientes del fanatismo religioso, sino que en verdad escuchemos esa palabra que Dios nos habla y que Dios nos está constantemente invitando. Creo que tenemos que ir haciendo paradas en la carrera de nuestra vida para entrar en momentos de mayor reflexión, en momentos en los que nos conocemos, en los que tratamos de cambiar, en los que tratamos de analizarnos a nosotros mismos, de una mayor interiorización, de un crecimiento, de una verdadera espiritualidad que interiormente nos haga crecer, que se manifieste luego en ese compromiso de una vida cristiana auténtica, de una vida de un verdadero seguimiento a Jesús. Creo que hoy lo que más Jesús nos pide es que no busquemos los milagros, es que no busquemos el beneficio, sino más que nada que busquemos la conversión del corazón y abrir nuestra vida, porque a partir de eso es cuando los milagros se hacen realidad en nuestra vida. Hermanos, no sigamos a Jesús por conveniencia, sino por convicción. Y hoy en día yo creo que es nuestra mayor reto en este día, que Dios nos da la oportunidad de darnos cuenta de qué tanto le amamos y cómo lo queremos seguir. Que no seamos como esas multitudes que lo siguen porque hay una necesidad, sino sigámosle porque en verdad es el que nos da paz interior, es el que nos ayuda en ese conocimiento interior, en ese conocimiento personal. Pues hermanos, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Amén.